de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de la apertura del juicio oral para tratar este caso específicamente, el de Odebrecht. Este recurso buscaba también ampararle contra diversas pruebas que habría presentado la Fiscalía. Sin embargo, la defensa va a buscar ir a la siguiente instancia, es decir, que sea finalmente un tribunal colegiado quien o confirme esta decisión de la jueza o la cambie. Para hablar pues sí de este tema, pero del caso en general, sobre todo de las declaraciones que hizo ayer, agradezco muchísimo la comunicación a Miguel Ontiveros, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor de Derecho Penal del ITAM y por supuesto abogado de Emilio Lozoya. Muy buenas tardes, abogado, gracias por su tiempo. Buenas tardes y el agradecido soy yo por la invitación a tu distinguido programa. Un saludo también a tu auditorio, señora Luisa. Muchísimas gracias, abogado. Si le parece, empezamos por esto que dice usted ayer. ¿Hay suficiente para pedir la extradición del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como máximo responsable del caso Odebrecht? Cuando dice suficiente, ¿a qué se refiere? Bueno, en la denuncia que presentó Emilio Lozoya hace casi ya 3 años, se detallan de forma muy precisa lo del modus operandi, la estrategia, las instrucciones y la mecánica operada en el ámbito de ese aparato organizado de poder liderado por Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, en el marco de la entrega de los sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética. Es importante destacar que después de la presentación de esa denuncia, Emilio Lozoya ha mantenido una colaboración firme con la Fiscalía General de la República y ha continuado aportando elementos. Incluso estando en prisión, ha recibido al fiscal que investiga el caso Odebrecht y ha continuado aportando elementos, de tal forma que hoy, casi tres años después, tenemos, en mi parecer, elementos suficientes para que el expresidente sea extraditado y responda ante las autoridades mexicanas en el marco de las imputaciones que Emilio Lozoya formula en esa carpeta de investigación. Por eso creemos que, al igual que sucedió en Perú, ¿no?, hace unos días, donde el expresidente Toledo fue también por el caso Odebrecht extraditado al Perú con una acusación de $35 millones, nosotros también estamos en condiciones de hacer lo mismo, Luisa. Dice usted, ha seguido aportando elementos que me imagino no son de conocimiento público por obvias razones, como sí lo puede ser esta denuncia de hechos. Entiendo que no me puede decir, digamos, el contenido, pero quizá el formato, hablamos de contratos, recibos, videos, audios, más o menos, ¿qué es? Si nos puede dar alguna pista. Mira, evidentemente yo estoy impedido por señalar cualquier rubro en el marco de la carpeta de investigación y además es importante señalar que nosotros no tenemos acceso a las investigaciones de la Fiscalía General de la República en el contexto de esa investigación. Nosotros hemos aportado en el marco de nuestra denuncia en una carpeta de investigación diversa en donde el agente del Ministerio Público desarrolla con nuestros, pero también con otros elementos de los que se pueda allegar. Pero yo estoy convencido de que hay suficientes elementos para que responda ante las instituciones del Estado mexicano. Por eso ayer, en el marco de la audiencia en la que nos presentamos precisamente el caso Agrointrogenados y también el caso Odebrecht que lo abordamos, hicimos ese señalamiento, pues porque él fue el líder de este aparato organizado enfocado en la corrupción durante el sexenio, en donde él era el titular del Ejecutivo Federal. En esta misma denuncia de hechos mencionaban a decenas de personas, ¿no? 90 nombres o una cosa así, incluyendo legisladores. Esta mañana decía el presidente, no puede ser nada más Peña Nieto, ya en un tono distinto, ¿no? Como más accesible, digamos, a esta oferta que hacen ustedes ayer, pero dice, no puede ser nada más Peña Nieto, también estos legisladores, incluso menciona a periodistas. ¿Se han seguido aportando, abogado, en estos 3 años, como usted menciona, también pruebas en contra de estos otros nombres que se habían mencionado originalmente? Bueno, tan es así, Luisa, que a mí me parece muy oportuna la afirmación del presidente, porque ayer mismo tuvimos una audiencia en la que se habló de este tema, y ahí te daría 2 datos. Primero, han sido sólidas las pruebas que Emilio ha aportado a la Fiscalía, que esta ejerció acción penal en contra de diversos actores señalados en la denuncia presentada por Emilio Lozoya. Y además el Poder Judicial giró a su vez órdenes de aprehensión, comparecencias, y hay personas procesadas por las acusaciones, las imputaciones de Emilio Lozoya, lo que significa que tanto la Fiscalía General de la República como el Poder Judicial de la Federación han tomado muy en serio las declaraciones, pero también las pruebas aportadas por Emilio Lozoya en el ámbito de esa denuncia. Pero por otro lado, es también muy oportuna la afirmación del presidente, porque ayer precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, Petróleos Mexicanos, frente a la Fiscalía General de la República y esta defensa,
decidimos iniciar las pláticas para los efectos de firmar los acuerdos correspondientes a los dos casos, a los Hidrogenados y Odebrecht. Y me quedan las reflexiones que el día de hoy emitió el señor presidente de la República. Me parece muy oportuno que reciba la información puntual actualizada, eso es bien importante, actualizada en torno a los efectos que ha tenido la denuncia, a los procedimientos que se han iniciado, pero también, Luisa, en torno al monto preciso de la reparación del daño que no tiene el señor presidente de la República hasta ahora de manera actualizada y que responde a 10.7 millones de dólares, que no es una oferta que haya hecho Emilio Lozoya, sino que fue el gobierno de la República que él encabeza, a través de las instituciones Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes propusieron, a través de dictámenes periciales y con la aprobación del Consejo General de Pemex, esos montos específicos hace más de un año, cuando ya íbamos a firmar y se suspendió la audiencia por instrucciones superiores. De tal forma que no hay duda en torno a los avances, en torno a los aportes de Emilio Lozoya. Esto está acreditado con el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía, y las propias instituciones del gobierno que él dignamente encabeza señalaron el monto preciso de 10.7 millones de dólares. Ese monto pues ya no se puede modificar, porque está basado en instrumentos procesales, en instrumentos jurídicos, y además ya se propuso ante el Poder Judicial. De tal manera que, la verdad, modificar los montos por alguna u otra razón que no sea técnica jurídica no sería aceptado por un juez y no podría entonces firmarse el acuerdo correspondiente. Digamos que nos confirma entonces que efectivamente se trata ya de un monto de mutuo acuerdo, pero además también de que efectivamente se han entregado pruebas que la parte ofendida considera contundentes, digamos, para, como se diría en lenguaje coloquial, seguir la investigación hacia peces más gordos. Permítame cerrar, abogado, agradeciéndole mucho su tiempo, preguntándole por dos cosas. En caso de que efectivamente se logre y, digamos, formalice en las últimas instancias este acuerdo, ¿cómo serían los pagos que haría a manera de reparación del daño Emilio Lozoya? Y también, pues, preguntarle, digamos, un poco por la estrategia de seguridad y demás de su cliente, puesto que, pues, está acusando nada más y nada menos que a un expresidente y a un montón de legisladores en funciones, ¿no? ¿Está tranquilo, digamos, de que este proceso concluya de esta forma? ¿Qué sigue para él? Pues mira, él está comprometido con las aportaciones, con la colaboración que ha tenido durante casi 3 años, pero está profundamente preocupado porque no está actualizada la información al señor presidente, y estas manifestaciones a veces desaniman a Emilio y a la familia en el sentido de continuar colaborando, porque a pesar de que han ya sido 3 años, no tienen la información actualizada. Nuestra atenta petición a las distinguidas instituciones, especialmente a la Unidad de Inteligencia Financiera y a Pemex, es que se le pudiese actualizar al presidente mediante una tarjeta diciéndole: estos son los efectos, los resultados exitosos que se han tenido con la investigación iniciada con base en la denuncia de Emilio Lozoya, y este es el monto que nosotros, instituciones del Gobierno de la República, solicitamos y que ascienden por los dos casos a 10.7 millones de dólares. Eso es lo que yo creo que es muy oportuno merced a los señalamientos que hizo el día de hoy el presidente. Y por otro lado, pues en un reclusorio, un testigo colaborador que ha hecho señalamientos muy fuertes, quizás como nunca se ha hecho en la historia por parte de un ex servidor público, señalando claramente con datos precisos, fechas, lugares, circunstancias, a actores muy poderosos en este país de diversos partidos políticos, siendo testigo colaborador, estando en prisión, pues está en una situación muy vulnerable, ya ha sido objeto de una amenaza, se tuvieron que tomar medidas de precaución precisas, y esperemos que muy pronto el Estado mexicano, en unos días, le conceda ese reconocimiento de testigo colaborador, se firmen los acuerdos y él logre la libertad. Pues muchísimas gracias por esta conversación, abogado Miguel Ontiveros. Si nos permite, mantenemos el contacto rumbo a saber en qué desencadena esta propuesta y este acuerdo que avanza. Muchas gracias y buenas tardes. Un privilegio platicar contigo. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muy amable, son las 2:30.